muchos temas sobre historia de la iglesia, por supuesto, más bien, puesto que esto es bastante amplio y son 2000 años que llevamos ya después de que el Señor se haya encarnado, haya vivido, haya anunciado su reino, el Evangelio, se haya muerto por nosotros. Ya son 2000 años. Es cierto, sabemos, creemos, el Señor ha resucitado, el Señor ha ascendido al cielo y ahí está, esperándonos también. Se ha ido y sin dejar de acompañarnos también en esta vida. Siempre contamos con su presencia, tanto espiritual como en el Santísimo Sacramento también. Entonces nos damos cuenta, pues, primero al hablar de iglesia, quizás lo primero que se nos viene a nuestra mente es una casa, un templo construido con ladrillos o con bloc o con adobe, y que le han puesto un techo, le han hecho una fachada y han arreglado un poco por dentro. Bueno, tal vez nos imaginamos de eso primero, aunque no olvidemos que la iglesia no solo es un templo material, sino un templo espiritual también. Una vez Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Él es el fundamento, es la roca. Ya San Pablo diría más tarde, más después, nosotros somos piedras vivas de toda la gran edificación del templo de Dios. Y es cierto, ahí está. ¿Cuántos no han pertenecido a la iglesia? Pues durante 2000 años. Repito, quizás me estén oyendo algunos ahorita que nunca se han preguntado qué habrá ocurrido durante los primeros tiempos y en el siglo II, en el siglo III y con el pasar de los demás siglos, en el siglo VIII, en el siglo X. Ahora estamos en el siglo XXI. ¿Qué habrá ocurrido? Quizás nunca se han preguntado eso. Pues vamos a ir viendo tal vez a grandes rasgos puntos muy importantes, acontecimientos muy importantes durante esos años. Y nos vamos a dar cuenta que la iglesia empezó siendo una, tal como deseaba Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Empezó la iglesia del Señor, pero luego los seres humanos en el tiempo se han encargado de dividir. Hoy en día es cierto, están muchas iglesias no católicas, los conocemos más como hermanos separados. Entonces sí es cierto, son cristianos, buscan a Jesús, a Dios, pero están separados de la iglesia. Entonces como que la unidad se ha quedado ahí, se han ido, están separados, como nos damos cuenta. Esa no fue la intención del Señor desde un principio, sino tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces se han apartado de todo el resto a que conformamos la iglesia del Señor. También tal vez pueden ayudar algunos cuestionamientos de dónde venimos. Entonces tal vez alguno se pregunta: ¿quién nos ha enseñado a rezar como lo hacemos hoy? ¿Será que el rosario se rezaba hace 2000 años también? Bueno, entonces de seguro hay quienes que podrían lanzar ese tipo de preguntas. ¿Será que la iglesia de hace 2000 años se parecía a la de ahora?
Pues obviamente no. Vamos a conocer ya. Siempre ha habido devoción a la Virgen. Lo vamos a ir viendo. Son preguntas, es cierto. El rosario que lo conocemos como hoy, tal como está, apenas fue por el siglo XVII, me parece, cuando se estableció tal como lo conocemos. Es cierto, lo inició Santo Domingo de Guzmán, ahí por el siglo XIII. Pero nos damos cuenta cómo siempre ha habido amor a la Virgen, entonces confianza en la Madre del Señor también. Entonces podemos ir respondiendo todas esas preguntas. Alguien podría preguntar, ¿y siempre ha habido conflictos en la iglesia? Claro, tal vez por la experiencia que tienen ahora de que se dan muchas veces peleas entre grupos, entre comunidades, entre ministerios. Entonces, es buena pregunta. ¿Será que durante toda la historia de la iglesia, desde antes, han habido esos conflictos? Bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Siempre hubo una iglesia al lado de los pobres? Buena pregunta. Entonces, vamos a ir viendo cómo la iglesia de veras se ha preocupado por los suyos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen nuestras comunidades? Entonces, siempre tenemos que estar atentos a todo eso. Sí que tenemos que saber de dónde viene nuestra iglesia para saber hacia dónde vamos también. Yo quisiera que todos le prestaran atención a este tema, puesto que conocer nuestra historia no es mala, nos ayuda a madurar, nos ayuda a entender, nos ayuda incluso a estar fuertes en nuestra fe, a amar más, a luchar más. Muchos, al darse cuenta de algunas anomalías que se han dado, se proponen, no, cierto, ha sucedido eso porque somos seres humanos, pero uno dice, no, yo voy a colaborar en la historia para que todo esté bien, para que también quede escrito en estos tiempos el bien que pudimos hacer en favor de la iglesia. Quienes vayan a leer en los tiempos futuros, bueno, si es que Dios también permite que siga la vida por algunos siglos más, no sabemos. Pero ahí está que algún día cuando otros lean lo que hicimos, pues se fortalecerán también, se animarán. Y nosotros no tenemos que escandalizarnos ante también muchos defectos. Recordemos que la iglesia es santa y pecadora a la vez. ¿Por qué decimos así? Porque, bueno, es santa por su fundador, que es nuestro Señor. Pecadora porque está conformada por todos nosotros, pecadores. Y por eso es que vamos a ir descubriendo cómo, a pesar de errores, la iglesia ha estado en pie. Han surgido herejías, herejes. ¿Qué quiere decir herejía? Herejes. Quizás muchos no entienden esas palabras. Herejía es decir una cosa contraria a nuestra fe. Que venga alguien y que diga, Jesús no murió en la cruz. Al final pues dejó a Simón de Cirene ahí. Él fue crucificado y no se dieron cuenta, una cosa así. Si alguien dijera eso, pues estaría diciendo una herejía, un error doctrinal. Sabemos que nuestro Señor tuvo que cumplir con su obra, morirse en la cruz para salvación nuestra y nuestra madre ahí al pie de la cruz. O que venga alguien y que diga, no, la Virgen incluso ni virgen es, ni madre de Dios, ya estaría diciendo errores contrarios a la fe, a la doctrina.
Entonces, eso es una herejía o son herejías. O decir, por ejemplo, a Jesús no está realmente en la Eucaristía. Solo es una representación de lo que sucedió y, bueno, nos hace recordar nada más a Él y punto, ¿no? Resulta que estoy diciendo errores, pero no son simples errores, porque son herejías, cosas contrarias a nuestra fe. Por eso es que durante la historia de la iglesia han habido muchas herejías. Algunos dicen, ¿y por qué surgieron esos herejes? Entonces, por supuesto, que se tuvo que darle solución a todo eso. Y nos miramos cómo la iglesia ha enriquecido la doctrina, la teología. Gracias también a que han surgido esas herejías, así se han puesto más a analizar, a pensar, a razonar, a trabajar. Bueno, definamos este artículo de fe, definamos nuestra doctrina con respecto a este tema y van fijando. Cosas bonitas ha sucedido durante la historia de la iglesia, que no nos extrañe saber defectos, saber errores, hasta incluso dentro del clero, dentro de los sucesores de los apóstoles o en el mismo papa o en algún papa, que no nos escandalicemos. Es bueno que conozcamos nuestra historia, así como tal vez ahora nosotros cuando miramos nuestra vida y nos damos cuenta, bueno, he fallado mucho, pero ahora me doy cuenta que debo de ser mejor. Pero sin embargo no contamos nuestra vida a cualquiera. Si uno le cuenta su vida a alguien por así nomás, alguien se escandaliza y puede irse, que no creía que no, o puede irse alguien diciendo un montón de cosas acerca de uno. No creía que fueras así, que no sé qué, no sé cuánto hay, y sale totalmente escandalizado, ¿no? Resulta que uno no a todos le puede contar su historia, no a cualquiera puede abrir su corazón, su vida, sabe uno, y entonces hay muchos que escuchan, por ejemplo, situaciones, complicaciones de uno incluso, pero están preparados para eso, nos escandalizan. Nosotros debemos de conocer nuestra historia y llegar a descubrir que esta obra de la iglesia, que son 2000 años ya, no ha caído y no caerá la iglesia, porque Jesús mismo lo dijo, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ella, nada podrá derrotar. Es cierto, muchas veces no cumplimos con nuestro compromiso de ser levadura en medio de la masa. Muchas veces nos convertimos más bien en masa, y la masa es más, la levadura es poca, y la levadura, aunque sea poca, debe de fermentar toda la masa. Yo debo ser levadura en la iglesia, y así todos tenemos que serlo, y descubrir que la iglesia es obra de Dios, no es obra de humanos. Bien dijo Gamaliel, déjenlos, cuando hablaba a sus hermanos judíos, los del Sanedrín, que estaban pensando qué hacer con los apóstoles que hablaban del Señor, de nuestro Señor, que ha resucitado y es nuestro Redentor. Entonces ellos querían callarlos, pero venía Gamaliel y les dijo, bueno, tranquilos. Bueno, fue uno de los fariseos, perdón, me estoy confundiendo de nombre ahorita, pero fue uno, más seguro que fue Gamaliel. Atentos, les dijo, si lo que están haciendo ellos es obra de Dios, déjenlos, no vaya a ser que terminen peleándose ustedes con Dios. Y si es obra de hombres, entonces ponía él 2 ejemplos, ¿verdad? Tal fulano surgió y tuvo seguidores, media vez sucumbió, todos se dispersaron y se acabó. Igual apareció otro y tuvo seguidores, pero también cayó. Y
todos se disgregaron, no quedó en nada. Entonces, eso decía él: si esto es obra de Dios, cuidado, les decía. Y de hecho es obra de Dios. Y ahí durante la historia vamos a ver defectos de todos que se han dado, pero no por eso la iglesia ha dejado de existir. Está en pie. Han pasado 2000 años y aquí estamos. Y también yo estoy animado y vamos a hablar con mayor razón y con toda la gana acerca de este tema. Conviene que vayamos a un breve descanso por ahora. Mientras tanto, vamos a disfrutar de un cantito dirigido a nuestra Madre Santísima. Es un canto que me gusta mucho. Lo he cantado muchas veces, sobre todo en la fiesta de la Asunción de María, porque también en la parroquia donde estuve antes, pues, parroquia Joyabá, tienen como patrona a la Virgen de la Asunción. Entonces cantamos 2 o 3 veces este canto que vamos a escuchar a continuación. Disfrutémoslo. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Coros celestes cantan y alaban a Nuestra Señora que sube a los cielos. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. La vi tan bella como la aurora, cual sol refulgente en medio del cielo. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. La vi tan bella cual la paloma que vuela en el río rozando las aguas. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. La vi tan bella, la vi radiante, reinando en el cielo muy cerca de Dios. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Y se elevaba igual que el humo de aromas quemados de mirra e incienso. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Virgen María, Reina del cielo, oh llena de gracia, rogad por nosotros. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Que por los siglos, Virgen María,
Los pueblos alaben a Cristo tu Hijo. Los rosales en flor y los lirios del campo la rodean como en primavera. Continuar con nuestro programa Historia de la Iglesia. Vamos a empezar a ver su origen, Jesús de Nazaret y su propuesta. Sabemos que ahí creció Jesús con San José y con Santa María Virgen. Veamos un poco también el contexto histórico del pueblo, en qué circunstancias estaba, en qué situaciones se encontraba. Recordemos que los reyes que gobernaban eran elegidos por Dios, eran ungidos, se preparaban para eso. Y en principio la descendencia de David tenía que estar siempre en el trono. Entonces, pero ya en tiempos, en la plenitud de los tiempos, como se dice, incluso San José era muy pobre, era un hombre santo, justo, piadoso, trabajador, ciertamente, pero también era así, muy humilde, sencillo y pobre. Él bien pudo haber sido rey, San José, pero no, en aquel entonces era rey Herodes. Este Herodes pues era de otro lugar, no era ni siquiera del pueblo, pero haciendo trampas, haciendo un montón de cosas, llegó a ser rey de Judea y así como trataba de contentar a la gente, incluso les ayudó a restaurar el templo de Jerusalén, tenía partidarios incluso, y por lo tanto el pueblo estaba más bien bajo el dominio de los romanos. Había una presencia militar ahí, estaban los soldados romanos donde quiera, había un dominio tremendo. Entonces no eran una nación libre, los romanos habían llegado ahí a conquistar. Fíjense que los romanos les pedían impuesto, les cobraban impuestos a ellos, y luego se pedía impuesto para el templo. Entonces, pobres habitantes estaban sumergidos en una pobreza, no levantaban, una opresión tremenda. Entonces, recordemos, como nos lo presenta el Evangelio, Jesús nació en los días del rey Herodes. Está en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de Lucas nos especifica siendo Quirino, gobernador de Siria, dice. Entonces, hasta incluso se deduce más o menos a qué año nació Jesús. Desde la fundación de Roma se fueron contando los años. Jesús nació en el año 746, o entre el 746 y 750 de la fundación de Roma. O sea que habían pasado 700 años, 7 siglos ya, el dominio, el poderío de los romanos. Y entonces en Palestina estaba toda la dominación romana,
Dije hace rato, habían partidarios, estaban al lado de Herodes, habían otros que esperaban incluso un Mesías libertador. Entonces, pero ellos tenían, qué sé yo, eran más nacionalistas, querían expulsar querían un Mesías que los liderara para salir bajo el dominio de los romanos, diciéndolo así de manera más sencilla para no complicarnos. Entonces, era una situación muy, muy difíciles en aquellos tiempos cuando Jesús nacía. Sabemos que Jesús perteneció a un pueblo, a una raza, tuvo que aprender la vida, bueno, digámoslo así, Jesús es Dios, pero al igual que nosotros tuvo que crecer, tuvo que conocer muchas cosas, darse cuenta, hacer experiencia desde su humanidad. Entonces nació en esas circunstancias nuestro Señor. Pero en los tiempos de Jesús había varios tipos de movimientos populares también. Los más destacados eran los movimientos populares mesiánicos y los movimientos populares proféticos apocalípticos. Son dos grupos grandes. Movimientos mesiánicos eran de carácter político ellos, y aún armado también, como ya dije, buscaban restaurar el reino de David. Su principal preocupación era liberar a la nación del yugo imperial. Ahí está, un Mesías que los lidere, por supuesto. Asociaban reino de Dios con la liberación del pueblo. Entonces, como ya dije, eran movimientos muy nacionalistas. Ahí formaban parte los celotas. Entonces era un grupo de judíos que estaban ahí. Luego están los otros, el otro movimientos proféticos apocalípticos. Estos eran de carácter social y religioso. Entonces surgían de las esperanzas de salvación de los sectores populares marginados. Esperaban un cambio radical de la situación por obra de Dios. Entonces, como que ellos estaban mejor. Conectaban con la liberación del Éxodo y con los profetas de Israel. Entonces, Jesús de Nazaret y su movimiento nacen dentro de esta corriente profético-apocalíptica que estaba enraizada en los ambientes populares. Jesús también sabemos que tuvo que aprender un oficio. El Evangelio nos habla de que se dedicó a trabajar con madera. Hizo trabajo, lo aprendió del mismo San José. Y en aquel entonces todos tenían que tener un oficio. Era así, por fuerza. Y como nos damos cuenta, pues el Señor, cuando empezó su vida pública, pues empezó a salir por los caminos de Galilea, convocando a la gente sencilla, campesinos, pescadores, enfermos, marginados. Les anuncia, por supuesto, a su reino, la buena noticia del reino de Dios. Que la salvación no viene por el poder y el dinero, sino por el amor gratuito de Dios. Me acuerdo que también
Se lee bastante en la misa crismal durante la Semana Santa o el Jueves Santo, una parte del Evangelio donde Jesús toma al profeta Isaías y empieza a leer: el Espíritu del Señor me ha ungido y me envía a anunciar una buena noticia a los pobres. Entonces nos damos cuenta cómo a él le preocupaba la situación del pueblo, especialmente de los que más sufrían en todo sentido, los sufrimientos, las opresiones reales de la gente. Vio Jesús, se dio cuenta la realidad de la pobreza, la marginación. Entonces eran unos obstáculos que se oponen a la venida del reino de Dios. Empezó pues él a romper esquemas, pues miraba, se daba cuenta de que era necesario un cambio radical de esa situación para que el reino llegue. Él mismo vivió pobre, no es que no haya trabajado para sobrevivir. De seguro San José no vivió muchos años, pero de acuerdo a los datos que nos dan los evangelios, es que a los 12 años fueron al templo de Jerusalén. Cuando Jesús se quedó ahí, lo encontraron hasta en el tercer día. Eso quiere decir que San José estaba vivo y no hasta el momento, pues de plano, a él murió después, un poco después, pero no estuvo con ellos siempre, porque cuando empezó su vida pública ya no estaba él. Y Jesús seguramente ha de haber sostenido su vida y la vida de su madre, nuestra Madre Santísima, con su trabajo también. Y cuando llegó el momento, bueno, aquí dejo esto, mi vida oculta, empiezo mi vida pública. Y entonces él se situó en la línea de los profetas, por supuesto. Denunció con valentía la injusticia e hipocresía de los poderosos de su tiempo, a quienes les decía sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de inmundicia. Entonces, fue así como empezó a conquistar a tantos, y él manifestaba su experiencia profunda de Dios, a quien le llamaba su Padre. Mi Padre, decía él. Y por supuesto lo demostraba, vivía en íntima unión con el Padre, y siempre ha sido así. Pasaba grandes momentos de oración, hasta noches enteras, hablando con el Padre. Entonces vivía les demostraba profunda experiencia de trato con el Padre, con Dios. Entonces él fue preparando poco a poco, fue amando a hombres y mujeres. Había unas santas mujeres que lo seguían y como que le prestaban atención los que de verdad eran pobres, sufrían, enfermos, marginados, los olvidados, los considerados de menos importancia o de segunda, tercera, cuarta categoría, personas de cuarta, quinta, sexta categoría, digámoslo así, por decirlo así. Jesús se acercaba a los más marginados. Qué feo, quizás a algunos les ha tocado estar marginados o sentir, experimentar la exclusión, que a uno lo excluyan. Es posible que muchos hayan pasado esta experiencia. Es triste que a uno lo desprecien, o que a uno lo traten no como se debe. Entonces Jesús se acercaba a todos ellos, como el caso de los enfermos, los leprosos. Incluso hacía Jesús lo prohibido, tocar a los leprosos, tocar a enfermos. Entonces
nuestro Señor pues ha demostrado que ama a todos y quiere liberar a todos, pero empezaba por estas personas quienes sí lo entendían, lo comprendían más que los otros, que se consideraban justos, que se consideraban cumplidores de la ley, que eran conocidos por todos como hombres justos, pero en realidad, por eso Jesús denunciaba y bueno, fue llevando a cabo poco a poco su proyecto del reino de Dios, que también tenemos que entender que significa soberanía de Dios. Antes de continuar, pues es preciso también hacer otro breve descanso. En este caso vamos a escuchar el canto Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Prestémosle atención al contenido de este canto. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene.
es bueno. Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo. Dios es Padre, acérquense a Él. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Recen por mí. Muy bien, entonces vamos con la parte final de nuestro programa. Entonces Jesús también empezó a llamar a sus discípulos, quienes luego pues serían los apóstoles. Los eligió. Es cierto, tenía ya un montón de discípulos y después dentro de ese gran número de discípulos, Él escogió a 12 para que estén con Él. Entonces Jesús fue preparándolos, fue conviviendo con ellos, se iban de un lugar a otro. Jesús hacía obras, curaba enfermos, tantas preguntas le hacían a Jesús, Él les contestaba. A veces Jesús los reprendía de una vez. Tantas experiencias empezaron a hacer con el Señor los 12 apóstoles. En principio todos, pues, al escuchar el llamado de Jesús, dijeron sí, sí. A quienes primero llamó, sabemos, ¿verdad? Es a Simón y su hermano Andrés. Luego a los otros dos, Santiago y Juan. Y así aparece cómo llamó a los otros para conformar el número de los 12 apóstoles. Ha habido un primer llamado para cada uno de ellos y después ya los eligió dentro de todos sus discípulos. Recordemos que el Señor hizo esto cuando, después de haber hecho mucha oración, incluso una noche aparece ahí, después de hacer oración, bajó y fue a elegir a sus apóstoles. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Por supuesto, quedó la jerarquía de esa manera. Luego todos poco a poco empezaron a entender que Pedro era el primero entre sus hermanos y pues lo iban reconociendo poco a poco los apóstoles esta situación. Entonces, cuando llegó también el momento, Jesús siempre les enseñó muchas cosas y los apóstoles aprenderían bastante, pero sin embargo siempre rogó por ellos para que el escándalo de la cruz, eso de morirse en la cruz, no sea algo tan durísimo para ellos como para desanimarlos definitivamente. Pero ahí está que sí, se dispersaron por su debilidad, sintieron miedo, uno traicionó, otro lo negó y así. Entonces, pero nos damos cuenta cómo también Jesús perdonaba y perdonó a Pedro en este caso y no le quitó eso de lo que le había dicho antes: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ahí está. Lo único que le pidió a Pedro, eso sí, fue un poco de amor. Pedro, o Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Después de la respuesta de Pedro, decía eso Jesús: apacienta mis corderos. Y un poco de amor, tan siquiera, pero nosotros podemos amar mucho. Se nos pide, se nos llama para un servicio, tenemos que tener primero mucho amor y haremos bien ese servicio, como le pedía Jesús a Pedro. Ya después de su resurrección, ya Jesús realizaba el envío. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Entonces ya ahora les toca a ustedes. Vayan por todo el mundo, bauticen
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, es lo que... Y tantas otras cosas les dijo también, como por ejemplo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán la fuerza y el valor. Ustedes serán mis testigos hasta los lugares más retirados de la tierra, hasta los últimos rincones. Y así pues empezaron ellos, se quedaron, Jesús ascendió, pero sin embargo ha cumplido con su promesa, el Señor se fue, pero se ha quedado entre nosotros. Y han pasado los tiempos, es cierto, dentro de 8 días vamos a continuar ya con el tema de Pentecostés. Vamos a ir así en orden cronológico también, nuestra historia de la iglesia. Nos damos cuenta cómo fueron extendiéndose poco a poco, fueron dándose muchas circunstancias poco a poco, que favorecía a la expansión del Evangelio. Entonces ya vamos a ir viendo también cómo la Virgen permanecía con ellos, y hay tantas experiencias bonitas que sucedieron después, tanto que tenemos que agradecerle a San Lucas, que escribió el Evangelio que lleva su mismo nombre. Él escribió también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como una historia en 2 tomos o en 2 volúmenes, como diría alguien, en un primer volumen, segundo volumen. En este caso el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que al final es una obra completa, como nos daremos cuenta, y es bonito. Entonces, como ellos también empezaron a difundir, a moverse de un lado para otro. Ya vamos a ver muchas circunstancias, muchas historias que va a ir surgiendo. Después de Pentecostés aparece la persecución, aparece iniciado por el Sanedrín, aparece ya la conversión de San Pablo, y empieza pues la iglesia que naciente empezaba a crecer. Entonces vamos a ir viendo. Yo les animo a seguir estando atentos a este programa, justo en este horario que he desarrollado ahora, no se cambiará. Entonces siempre haré ese esfuerzo para estar con ustedes todos los martes a través de este canal 52. Espero que en las próximas hayan más seguidores, hayan más viendo el programa, sobre todo. Entonces, no tanto dar un like. A veces aparecen algunos ahí dando nada más un like y cierran y se entretienen con otra cuestión. Un like, por lo menos un like, dicen, no tanto un like. Es bueno también conocer, formarnos, y hasta incluso estaré atento por si tienen preguntas. Me pueden hacer preguntas a través del WhatsApp y puedo ir respondiendo, a ir viendo luego en determinados momentos las preguntas para responderlas. Entonces, por lo tanto, queda esto abierto para todos, de tal manera que nos formemos bien y no nos quedemos con nuestras dudas. Así es que les agradezco por su atención. Anticipo, el otro martes pues estaremos hablando a partir de Pentecostés. Y vamos a terminar con una oracioncita a la Virgen de la Asunción, cuya solemnidad celebramos hoy. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey, que viene a ti humilde a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos, porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu Hijo te viene a buscar, Virgen y Madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono preparado. Prendado está el Rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora.
ya tienes preparada tu casa donde voy a celebrar las bodas del Cordero, templo del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, horno de barro con pan a punto de 1000 sabores, mujer vestida de sol, tú das a luz al Salvador, que empuja hacia el nuevo nacimiento. Dichosa tú que has creído, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido. María, Asunta, signo de esperanza y de consuelo, de humildad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser como tú, llenas del Espíritu Santo, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser, también como tú, sacramentos del reino. Hoy tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza en el brazo de un solo sí. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezco su atención. Espero pues el otro martes nos encontremos a través de estos medios, y siempre vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación, por supuesto. Muchas gracias y que tengan un buen descanso todos. Hasta luego. Bueno, esas son movidas divinas. En realidad, de eso hace ya mucho tiempo. Empecé en el año 1951. Ahora estoy en el fin de la carrera y por lo tanto puedo dar cuenta de muchas cosas, del amor, de una vivencia de amor y también el servicio de la oración, porque la oración es algo decisivo. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar. Necesitas